Bolilla número 8. Subsistema planeamiento y control de las organizaciones. Punto 1. Planeamiento. Concepto. Naturaleza. Tipos de planes. Planeamiento estratégico. Matriz FODA. Planeamiento. Concepto. La planificación constituye una de las etapas básicas de la administración, es el punto de partida de la gestión de cualquier organización. Tiene como función definir por anticipado hacia dónde se pretende orientar los objetivos de la organización. Consiste en la adopción de líneas de acción futuras para guiar los asuntos de la empresa teniendo en cuenta que nada es estático y que el riesgo son factores que influyen constantemente en la organización. Incluye seleccionar misiones y objetivos y las acciones para alcanzarlos, requiere tomar decisiones, es decir, seleccionar entre varios cursos de acciones futuras. Proceso de establecer. ¿Qué sé? ¿Quién lo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se? Naturaleza. A través de la planificación, la organización desarrolla su comportamiento adaptativo en el contexto en el que actúa. Para que la empresa se mantenga en el contexto socioeconómico debe adaptarse a los cambios que este contexto le imponga, y este proceso de adaptación comienza por la planificación, a través de un adecuado sistema de información. La información es la materia prima principal para el proceso de planificación. La naturaleza de la planificación se refleja en 4 aspectos básicos. Contribución a los objetivos, los planes deberán contribuir al logro del propósito y los objetivos de la empresa. Este principio se deduce de la naturaleza de la empresa organizada, que existe para el logro del propósito del grupo mediante la cooperación. Primacía de la planificación, aunque en la práctica todas las funciones se combinan como un sistema de acción, la planeación es única, en el sentido que implica establecer los objetivos hacia los cuales debe dirigirse el esfuerzo del grupo. Además, es importante porque las restantes funciones administrativas deben planearse para que las mismas sean eficaces. La planeación y el control son inseparables, son los gemelos idénticos de la administración. Cualquier intento de controlar sin planear carece de sentido, ya que no hay forma de que las personas sepan si van en la dirección correcta, el resultado de la tarea de control, a no ser que primero sepan a dónde quieren ir. Generalización de la planificación. La planeación es una función de todos los gerentes, aunque el carácter y el alcance de la planificación varía con la autoridad y con la naturaleza de los planes y políticas establecidas por superiores. Un gerente, debido a su autoridad o posición, puede planear más que otro o una planeación más importante, o bien, la planeación de uno puede ser más básica y aplicable a una porción más grande de la empresa que la del otro. Sin embargo, todos los gerentes, desde el presidente hasta el capataz planifican. Aunque los ejecutivos de alto nivel planean la dirección general de la empresa, los gerentes de todos los niveles deben preparar sus planes para que contribuyan a los propósitos generales de la organización. Eficiencia de los planes. La eficiencia de un plan se mide por su contribución a los objetivos, equilibrado por los costos y otros factores que se requieren para formarlo y ejecutarlo. Un plan puede facilitar la consecución de los objetivos, pero a un costo excesivamente elevado. Los planes son eficientes si logran los propósitos a un costo razonable, cuando el costo se mide no solo en términos de tiempo, dinero o producción sino también por el grado de satisfacción individual y de grupo. Etapas de la planificación. Conciencia de las oportunidades. Anticiparse a las oportunidades futuras donde se cuentan con las posibilidades que brinda el ambiente externo, como el ambiente interno de la organización. Establecimiento de objetivos. Una vez determinada la oportunidad, se requiere fijar objetivos inmediatos y a largo plazo por cada unidad operativa. Cada unidad operativa de un nivel superior condiciona los objetivos de otro nivel inferior. Desarrollo de premisas. Son suposiciones sobre las cuales operan quienes intervienen en el desarrollo de un plan. Constituyen hipótesis de trabajo en que se sustentarán el accionar de los distintos componentes de la organización. La técnica clásica es la simulación. Determinación de cursos de acción. Consiste en buscar las distintas alternativas para alcanzar los objetivos fijados. Evaluar cursos de acción alternativos. Las alternativas seleccionadas se evalúan en función al riesgo que cada una de ellas representan. Seleccionar una alternativa, constituye el resultado de la etapa anterior. Es importante el compromiso asumido por la conducción superior. Formulación de planes de alternativa.
seleccionar una alternativa de acción requiere que se acompañe con planes complementarios para que el plan básico alcance el éxito esperado. Expresión numérica de los planes, es el reflejo en términos numéricos y monetarios del curso de acción seleccionado cuyo resultado final se refleja en valores cuantificables. Factores que limitan el planeamiento. La limitación básica es la incertidumbre asociada a los valores pronosticados en los datos de planeamiento. Esa incertidumbre existe con respecto a asuntos tales como estrategias de los competidores, futuros desarrollos tecnológicos, valor de las variables sujetas a fluctuaciones. Las exigencias del tiempo de respuesta pueden imponer asimismo severas limitaciones sobre la cantidad del planeamiento que es posible realizar. En ciertas circunstancias, es mejor actuar rápidamente en lugar de dedicar más tiempo a un trabajo de planeamiento más complejo. La limitación final del planeamiento es el costo. Al gastar recursos adicionales en el planeamiento, se disminuyen eventualmente los beneficios. La resistencia al cambio, esto está dado por la inflexibilidad en el proceso de planificación. Se debe recordar que el planeamiento debe adaptarse y anticiparse a los cambios, es decir, debe readaptarse a las variables cambiantes del contexto. Si no lo logra la empresa puede que desaparezca. Tipos de planes. El plan constituye el resultado de todo proceso de planeamiento. Al tener presente que un plan abarca cualquier curso de acción futuro, puede verse que los planes son variados. Se los clasifica en objetivos. Los objetivos son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. Representan no solo el punto final de la planeación sino también el fin hacia el cual se dirige la organización, integración del personal, dirección y control. Los objetivos deben ser pocos, realistas, obtenibles, claros, comprensibles, corregidos constantemente y progresivos. Además de objetivos generales de la organización, hay que determinar los objetivos parciales de cada área y departamento. También constituyen los puntos clave de la dirección, por lo cual habrá que distinguir con claridad lo posible y lo deseable. Proponer fines concretos. Mantener lapsos de tolerancia previstos frente a las eventuales dificultades. Enumerar las políticas para alcanzar los objetivos. Metas, son aquellas que contribuyen de modo natural a la consecución de los objetivos de la empresa. Estrategias, determinación de objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para lograr las metas. El propósito de la estrategia es determinar y transmitir, a través de objetivos y políticas básicas, una imagen del tipo de organización que se pretende. Ofrece una estructura para orientar el pensamiento y la acción. Son programas generales de acción y despliegue de recursos para obtener objetivos generales. Es el programa de objetivos de una organización y sus cambios, los recursos usados para lograr estos objetivos y políticas para la adquisición, uso y disposición de esos recursos. Misión, se refiere normalmente a temas como rentabilidad, satisfacción del cliente, clima laboral apto para el empleado, responsabilidad social de la compañía, crecimiento y expansión. Describe el carácter y el concepto de las actividades que se realizan habitualmente y que pueden realizarse en el futuro de una manera completa y específica. Tiene como objetivo hacer de los propósitos y de la visión, la realidad. Visión, forma de motivar a los miembros de una empresa para lograr un estado ideal, una imagen del futuro a la que se quiere llegar mediante el desarrollo máximo de la capacidad de la empresa. Combinación de sueños, oportunidades, esperanzas, peligros, etc. Políticas, constituyen declaraciones o entendimientos que orientan, guían o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. Las políticas ayudan a decidir cuestiones antes de que se conviertan en problemas, hacen innecesario analizar la misma situación cada vez que se presente y unifican otros planes. Las políticas existen comúnmente en todos los niveles de la organización. Pueden estar relacionadas con funciones o tan solo como un proyecto. Las políticas deben permitir discreción, margen de libertad, porque de lo contrario solo serían reglas. Procedimientos, son planes que establecen un método obligatorio para manejar actividades futuras. Son guías para la acción, más que para el pensamiento y describen la manera exacta en que deben realizarse determinadas actividades. Son secuencias cronológicas de acciones requeridas. Los procedimientos se encuentran en cualquier parte de la organización. Reglas, describen la acción o no acción requerida o específica, y no permiten discreción.
En general constituyen el tipo más sencillo de plan. Las reglas se diferencian de los procedimientos en que guían la acción sin especificar una secuencia temporal. Programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos para llevar a cabo un determinado curso de acción. Normalmente cuenta con el apoyo de presupuestos. Algunos programas, particularmente los que requieren contratación y capacitación del personal, pueden cumplirse demasiado pronto o demasiado tarde, y entonces habrá gastos innecesarios debido a que los empleados están disponibles y capacitados antes de que se requieran sus servicios. Presupuestos, consiste en un resumen total del plan de operaciones de una organización, para un periodo futuro, expresado en dinero. Como su nombre lo indica, no es algo inmutable. Es un estado de los resultados esperados, expresados en términos numéricos. Se puede denominar programa con expresión numérica. El presupuesto puede expresarse en términos financieros o en términos de horas hombre, unidades de productos, horas máquinas o en cualquier magnitud mensurable. Puede referirse, más a operaciones, presupuesto de gastos, más a gastos de capital, más al flujo de efectivo, etc. Los presupuestos son medios de control, pero no pueden servir como un estándar de control a menos que se reflejen en ellos los planes. Los presupuestos pueden variar según la exactitud, detalle y propósito. Son planes que prevén los ingresos o gastos para un periodo determinado. Planeamiento estratégico. Es la determinación de metas y objetivos básicos de una empresa a largo plazo, la adopción de cursos de acción consiguientes y la asignación de recursos necesarios para alcanzar los objetivos. La estrategia es el arte de razonar concisa y metodológicamente y por medio del subsistema político asigna y maneja recursos para resolver objetivos determinados. Este control sirve de retroalimentador del proceso de planificación estratégico, es decir, que permite la permanente adaptación de la empresa, para que ésta pueda seguir actuando en el mercado. Considerando que el nivel decisorio en el que se realiza el planeamiento y su alcance temporal y espacial, existen 3 niveles de planeamiento. Nivel del planeamiento estratégico. El objeto de la estrategia es orientar el pensar y la actividad de los directivos. En este nivel se definen fines, se establecen objetivos, pronósticos, políticas, metas, considerando los recursos con que se cuenta, el ambiente económico, el mercado y las acciones de la competencia, o sea el contexto. Función, analizar las amenazas y oportunidades, debilidades y fortalezas, posibilidades de recursos. Información, existe alta incertidumbre debido a la escasa información con que se cuenta. Recursos, los compromete. Frecuencia, es irregular a largo plazo porque está trabajando en un contexto coyuntural que se va modificando. Resultados. Estrategias de la organización en su conjunto. Políticas globales de la organización. Parámetros. Objetivos, competitividad. Nivel de planeamiento táctico o directivo. En este nivel se diseñan los programas para el nivel operativo. Se definen responsabilidades, presupuestos referidos a eventos y actividades requeridas para implementar la estrategia seleccionada en el nivel superior. Función, aplicar los medios y recursos en función al medio en el cual tiene que operar y teniendo en cuenta el tiempo requerido para alcanzar las metas. Información, existe riesgo y un cierto grado de incertidumbre. Recursos, los asigna. Se eligen los recursos para lograr las metas. Frecuencia, es periódica y a mediano plazo. Entre 2 y 5 años. Resultados. Programas por tareas y por áreas. Objetivos concretos. Nivel de planeamiento operativo. Se define el cómo llevar a la práctica las políticas y objetivos propuestos. Se seleccionan las normas, procedimientos que permiten la ejecución de cada programa de acción establecido por el nivel inmediato superior o nivel táctico. Se aplican los recursos seleccionados. Función, seleccionar las acciones y métodos a llevar a cabo. Información, existe un alto grado de certeza. Recursos, los utiliza, los consume. Frecuencia, en forma inmediata y a corto plazo, menor a un año o a un ejercicio económico. Resultados. Procedimientos. Decisiones programadas. Normas. Factores condicionantes. Factores externos. Tendencias del contexto. Mercado.
clientes, competencia, etc. Factores internos. Análisis del producto o servicios que se ofrecen, ya que éste va a influir en la estrategia, por ello es el más importante. Fuente de recursos. Humano, acompaña al proceso de adaptación de la empresa. Tecnológico. Financiero. Cultura organizacional, es el conjunto de filosofía, valores, creencias, ideologías, actitudes, motivaciones y deseos que tienen un significado común para los miembros de una organización y que la distingue de otras. Es uno de los factores que más influye sobre la estructura organizacional, sobre la división del trabajo y la coordinación de las partes. Debe ser flexible para que se adapte a los cambios del contexto, caso contrario lleva a la desaparición de la empresa. Sistema de información, de retroalimentación, que permite evaluar permanentemente cómo se está llevando a cabo la conducción de la organización. Matriz FODA. La matriz FODA es uno de los instrumentos más conocidos en el análisis estratégico interno y externo en forma conjunta. La expresión FODA expresa las 4 palabras clave en dicho análisis: fortalezas, strengths, oportunidades, opportunities, debilidades, weaknesses, y amenazas, threats. En inglés es conocida como SWOT. Es un medio de ajuste para desarrollar las diferentes estrategias. La matriz permite el análisis externo en términos de amenazas y oportunidades que se listan de la siguiente forma. A1, AN y O1, ON, respectivamente. El análisis interno en términos de debilidades y fortalezas se listan. D1, DN y F1, FN, respectivamente. Una vez que se hayan realizado los análisis externo e interno, se pueden definir las estrategias a seguir. Análisis externo. Análisis interno. Amenazas. A1. AN. Oportunidades. O1. ON. D1. DN. Cuadrante 1. Estrategias a seguir de debilidades y amenazas. Cuadrante 2. Estrategias a seguir de debilidades y oportunidades. F1. F en cuadrante 3. Estrategias a seguir de fortalezas y amenazas. Cuadrante 4. Estrategias a seguir de fortalezas y oportunidades. Este análisis tiene la limitación de ser solo un análisis cualitativo. En cada cuadrante del análisis se ubican los aspectos más relevantes de cada uno de los elementos del análisis. Esta matriz permite tener una visión global de la situación de la empresa y ubicar en los cuadrantes respectivos las estrategias a seguir. Siguiendo el enfoque de Fred Davis en el cuadrante 1, las estrategias a seguir tendrán que ser defensivas para disminuir las debilidades internas y amenazas externas, lo que supone que la prioridad es la supervivencia. En ese caso puede hacer una alianza estratégica, atrincherarse, liquidar el negocio, o pedir la quiebra. En el cuadrante 2 se tendrán que seguir estrategias para superar las debilidades internas y aprovechar oportunidades externas. En el cuadrante 3 las estrategias deben orientarse para aprovechar las fortalezas internas y evitar o neutralizar las amenazas externas. En el cuadrante 4 las estrategias deben orientarse para aprovechar las fortalezas internas y oportunidades del entorno. Punto 2. Control. Concepto. Evolución del concepto de control. Tipos de control: operativo, superior y de gestión. Objeto. Contenido. Estructura organizativa para el planeamiento y control. Control. Concepto. Es la medición y corrección del desempeño de una gerencia, o de las actividades de los subordinados para asegurar que los hechos se ajustan a los planes y objetivos trazados. Mide el desempeño en relación con las metas y los planes. La planificación y el control están estrechamente vinculados. El control es un sistema que permite seguir el funcionamiento de los planes una vez puesto en funcionamiento, medir las desviaciones que se producen en ellos, conocer las causas de esas desviaciones y tomar una acción correctora. Cierra el proceso administrativo. El control administrativo se considera como un sistema de retroalimentación donde. Sistema de retroalimentación. Los administradores miden el desempeño real, comparan esta medición con los estándares e identifican las desviaciones, pero después, para realizar las correcciones necesarias deben desarrollar un programa de acción correctiva y ponerlo en práctica, a fin de llegar al desempeño deseado. Entre los instrumentos de control podemos nombrar los presupuestos. Información estadística, ya sea en cuadros o gráficos.
Informes o análisis especiales que se aplican en áreas donde existen problemas específicos, no rutinarios. Observación personal, que es muy usada y aplicada a tareas según su magnitud. Evolución del concepto de control. Veremos cómo el control ha ido evolucionando cronológicamente y fundamentalmente cómo han ido cambiando las verificaciones que se llevan a cabo sobre los objetos de control y los fines por los cuales se realiza la acción de controlar. Primera etapa. El concepto enfatiza la comparación entre lo que debía ser y lo que fue. En esta etapa es objeto de control el nivel operativo. Henry Fayol fue el primer autor que utilizó el término control como acción y efecto de controlar. Entendía la actividad de controlar como la verificación y vigilancia de las operaciones, para que las mismas se desarrollen en función de las reglas y órdenes emitidas. El control debe ser realizado en tiempo oportuno y seguido de sanciones, de lo contrario no será eficaz. Según Kuntz y O'Donnell, la función directiva de control consiste en la medición y corrección del rendimiento de los subordinados para asegurar que se cumplan los objetivos y planes ideados para alcanzarlos. Segunda etapa. El control se preocupa de ver cómo conseguir que los participantes hagan lo que la organización considera que tienen que hacer. Se trata de que los objetivos sean compartidos por los integrantes de la organización. El control deja de ser prioritario en el proceso de supervisión para empezar a dar cada vez más importancia al proceso de verificar en qué grado se logran las metas u objetivos operativos dados a los distintos sectores de la organización. Se empieza a entender también el control como el proceso mediante el que se verifica el comportamiento de los miembros de la organización. En esta etapa se desarrollan sistemas de control que miden en qué grado de eficiencia actúa cada sector y en qué medida cada producto que vende o servicio que realiza contribuye a los objetivos de la empresa. Son objeto de control, en esta etapa, los jefes y supervisores. Tercera etapa. En esta etapa el control se dirige a poner de manifiesto la continuidad de un proceso donde el control tiene como finalidad asegurar que la actividad se desarrolle dentro de los objetivos establecidos por la organización, mediante una adecuada realimentación de la información de desvíos a los centros decisorios. Los controles que existían hasta este momento no garantizaban que los objetivos de la organización fueran alcanzados, dado que las reglas e instrucciones que se debían cumplir podían no ser las más convenientes, como también las metas fijadas y las políticas asignadas podían ser insuficientes para lograr los objetivos últimos de la organización. Es por ello que debió cambiarse el enfoque de la verificación. El control debió enfocar en esta etapa, como objeto, en qué grado las decisiones que se toman para la determinación de las políticas, estrategias, metas, pronósticos, normas, etc., son las más convenientes. O sea que en esta etapa son objeto de control la dirección superior y cualquier otro estrato donde exista toma de decisiones no programadas. Sistema de control, es un sistema de información que permite seguir el funcionamiento de los planes una vez puesto en funcionamiento, medir las desviaciones que se producen en ellos, conocer las causas de ellas y tomar una acción correctora. El control integra un proceso continuo e ininterrumpido de planificación, gestión y control, que originará sucesivas etapas de planificación, gestión y control. Requisitos: para que un sistema de control sea eficiente debe cumplir con una serie de requisitos. La información que integra el sistema de control debe responder a los siguientes aspectos. Comparación con metas estándares: debe haber un plan contra el cual comparar las informaciones recibidas respecto del funcionamiento del sistema que se está controlando. Este plan se traduce en la fijación de metas u objetivos a alcanzar, límites estándares dentro de los que actúa el sistema. Existencia de regularidad en el sistema de información: la información que integra el sistema de control debe influir en forma continua hacia los centros controlantes. Una información que se suspende pierde valor. Periodicidad de las informaciones: la información, además de ser un flujo continuo, debe referirse a periodos determinados de igual medida de tiempo. Dirección a los controles adecuados: la información deberá dirigirse a los centros de control que puedan tomar decisiones respecto de la acción correctora a tomar sobre el objeto de control, dado que de otra manera se perderá al vacío. Adecuación de la información de acuerdo con el nivel donde se dirija: en general, los niveles de control inferiores reciben información pormenorizada y detallada, y conforme se eleva en la escala jerárquica el centro de control, la información se vuelve más global y general. Rapidez en la comunicación de la información: las informaciones deben llegar a los centros de control en la forma más rápida posible a fin de que los desvíos sean detectados de manera que produzcan el menor daño o costo posible y se puedan tomar decisiones en forma oportuna.
Contabilidad del sistema de control. La información que integra el sistema de control debe ser exacta o con un leve margen de tolerancia. Economicidad del sistema. Debe ser razonable y su utilidad debe ser mayor que su costo. Claridad de la información de control. La información debe ser clara y precisa, de tal manera que se pueda comprender con esfuerzo mínimo, tratando de evitar lenguajes demasiado técnicos. Homogeneidad de la información. La información debe tener unidad y coherencia, es decir, que la que se eleva a los niveles superiores debe estar respaldada, en forma detallada por la correspondiente a los niveles inferiores. Adaptabilidad de la información. Dado a que las organizaciones de hoy día viven en un contexto muy cambiante, la información debe ser continuamente adaptada a las condiciones imperantes en ese medio. Técnicas de control. El control podrá ser aplicado utilizando distintas técnicas, las que originaran distintos tipos de control. Control cruzado. Confrontación de informaciones emitidas por distintos sectores de la organización, referidas a un mismo asunto. Control por oposición de intereses. Para crear la oposición de intereses, se divide la responsabilidad sobre el funcionamiento de un proceso entre varios participantes, de tal manera que, al cumplirse un tramo del proceso, cesa la responsabilidad del que entrega y empieza a efectivizarse la responsabilidad del que recibe. Control por repetición. Una misma información es procesada simultáneamente por dos sectores distintos de la organización. Control por excepción. Existencia de estándares, o parámetros respecto de la información que se ha de recibir. Si la información recibida cae dentro de los parámetros determinados, no se toma una acción correctora. Cuando los resultados informados superan los estándares fijados, se inicia la acción de control destinada a corregir la situación de la unidad sujeta a control. Elementos integrantes de un sistema de control. Si falta alguno de los elementos no existirá sistema completo, y por lo tanto no existirá control. Una característica o un atributo a controlar. No solo debe existir algo que deba ser controlado, sino también una clara separación entre los elementos esenciales y no esenciales. Deberá definirse cuáles de las operaciones, recursos y personas, por su carácter de elementos esenciales, deberán ser controlados. El sensor, instrumento que reacciona con el comportamiento del atributo que se controla y comunica al centro de control ese comportamiento a través de la red de comunicaciones. Está ubicado en algún lugar del flujo de las actividades organizacionales. Una red de comunicación une al sensor con el centro de control. Para su diagramación se debe tener en cuenta todos los problemas: tamaño, dirección, longitud y ritmo del flujo de información y posibilidad de ruidos y la claridad de las etapas de recepción y transmisión de información. Un grupo activante o centro de control, persona o instrumento que compara la información que llega por la red de comunicación, contra la norma o el parámetro fijado para el funcionamiento del atributo a controlar. Tipos de control: operativo, superior y de gestión. Objeto. Contenido. La división entre los niveles de control no es uniformes en las distintas organizaciones. Esto depende del grado de descentralización que exista en ellas, o sea, el grado de autoridad para tomar decisiones no programadas. El grado de descentralización definirá en qué nivel de la organización se está en condiciones de tomar este tipo de decisiones, cambiar normas, procedimientos o rutinas y crear nuevos planes. Control operativo es aquel que se ejerce sobre los niveles en donde se ejecutan las decisiones programadas y consiste en la verificación del cumplimiento de las normas, procedimientos, programas y reglas que se han elaborado en los niveles superiores. A este tipo de control también se lo denomina supervisión. Muchas veces se reduce a un cálculo, una medición y hasta se efectúa por una máquina. Los factores que determinan la intensidad con que se realiza el control operativo son los siguientes: cantidad de subalternos y números de decisiones no programadas que ellos pueden tomar, grado de descentralización existente. A mayor cantidad de decisiones no programadas que puedan tomar los subalternos, menor cantidad de estos se podrá supervisar. Índice de presión existente, entendiéndose como tal la necesidad de efectuar cambios o lograr más acción cuando no se alcanzan las metas. Este índice de presión está en función de los resultados obtenidos, las dificultades en alcanzar las metas fijadas, los niveles de salarios abonados a los subalternos supervisados y el esquema social existente en el contexto. A mayor dificultad en lograr las metas, peores resultados; a mayor salario y ante un esquema social rígido, aumenta el índice de presión. La cantidad de información recibida gravitará en la intensidad de la supervisión.
A mayor información recibida, mayor será la supervisión que se esté en condiciones de ejercer. Control superior, es aquel que prevé un conjunto de informaciones que se dirigen a la dirección de la organización y que tienen como propósito permitir evaluar la marcha de los programas y políticas en vigencia. Además, se trata de controlar la tolerancia de los sucesos que ocurren en la organización, determinando el momento preciso en que es necesaria una intervención rectificativa. La estructuración de un sistema de este tipo se logra sobre la base de un manual de control superior que reúne en un cuerpo orgánico los cuadros, gráficos y demás instrumentos informativos, diseñados para la organización. La designación de responsables de reunir y presentar la información en tiempo, así como, la especificación de funciones que tiende a ello. La cronología de preparación, presentación y circulación de los instrumentos informativos que forman parte del manual. El manual de control superior debe encarar como mínimo 5 aspectos fundamentales de la empresa. Posición comercial, se incluyen los datos referidos a la potencialidad de ventas en unidades y valores, así como los costos de comercialización conexos. Ejemplo, análisis de pedido, estadísticas de venta por producto, zonas de venta, artículos, vendedores, etc., y su relación entre sí. Posición operativa, involucra los datos relacionados con la actividad comercial o industrial medida a través de las compras, los datos de eficiencia industrial, los datos de personal y los costos. Ejemplo, grado de productividad en los distintos sectores, porcentaje de actividad fabril, rendimiento del material y equipo, de la mano de obra, etc. Posición patrimonial, comprende la información referida a los activos y pasivos de la organización, medidos en moneda corriente y constante y los índices de solvencia e inmovilización. Posición financiera, se incluyen en esta, los datos referidos a la disponibilidad monetaria, el origen y la aplicación de los fondos y los índices de liquidez y endeudamiento. Posición económica, se refiere a la situación de la empresa en cuanto a las ganancias y pérdidas por sectores y totales, punto de equilibrio, índice de rendimiento del capital propio, total de la inversión, cuadros de comparación de cómo contribuyen los distintos productos a las ganancias, etc. Este manual se ocupa de medir la eficiencia de los distintos sectores de la organización y establecer con qué grado el producto de cada uno de estos contribuye al logro de los objetivos de la empresa. Control de gestión, es el conjunto de sistemas de información que permite a los niveles directivos superiores efectuar la revisión crítica de los planes estratégicos y tácticos, determinando en qué grado permite alcanzar los objetivos fijados para la organización y marcando los ajustes que hay que efectuar a tales planes para corregir los desvíos producidos. La finalidad es proveer al hombre que dirige, de un sistema de información integrado para minimizar sus incertidumbres, tomando y permitiéndole tomar decisiones en forma dinámica que le posibiliten actuar más eficientemente en el logro de los objetivos organizacionales. Se lo encuentra relacionado con el planeamiento estratégico. Estructura organizativa para el planeamiento y control. Existe una tendencia cada vez mayor en organizaciones de cierto tamaño, a una descentralización creciente del control, con núcleos centrales pequeños que coordinan los esfuerzos, establecen pautas y premisas, pero que descansan en la creatividad, la capacidad analítica y la captura de información, hecha hoy en día por unidades operativas. Esto contrasta con una tendencia válida hasta el siglo anterior de grandes departamentos de planeamiento y control centralizado, con escasa autonomía de las unidades más próximas a los mercados y consumidores. Los programas de capacitación de las compañías deberían incluir actividades en las diversas áreas de planeamiento y control, para los distintos niveles de supervisión y gerencias, las cuales deberían cubrir técnicas, conceptos, modelos, discusión de casos y procesamiento, así como también fuentes de información. Alternativas. Alternativa 1. Un solo sector se ocupa de controlar todo lo que se genera en los distintos departamentos. Centralización. Alternativa 2. Grupo asesor con autoridad funcional sobre toda la organización. Asesores. Alternativa 3. Cada departamento tiene independencia en su estructura de control y planeamiento, pero a su vez estos deben rendir cuentas al gerente general. Interrelación en cuanto a las comunicaciones. Descentralización. La alternativa más conveniente no solo depende del costo, sino también de la envergadura de la empresa. Punto 3. Sistema presupuestario. Concepto. Presupuestos parciales que lo integran. Metodología de elaboración. Sistema presupuestario.
Concepto. El planeamiento de gestión se realiza en casi todas las organizaciones a través del presupuesto. Es este un planeamiento general de duración anual que resume toda la actividad que la organización ha de llevar a cabo en el lapso de su vigencia. Un presupuesto es el sistema de evaluar en dinero un plan o programa de acción. El control presupuestario es el sistema de información que nos permite observar la marcha del plan y sus desviaciones. Tiene 3 subprocesos. De estimación, consiste en la propuesta de planes, es ascendente en la organización. De planeamiento, la dirección evalúa y aprueba los planes del subproceso anterior, es descendente en la organización. Presupuestos parciales que lo integran. Presupuesto de ventas. Es el resultado de la estimación que se hace de la interacción de los siguientes factores. Factor ventas, tendencias, factores accidentales o duraderos que influyen. Fuerzas económicas generales, vinculadas a las ventas. Influencia de la administración sobre las ventas, corresponde a políticas de precio, publicidad, mercado, tipos de producto, etc. Al pronosticar las ventas debemos considerar cuáles son las tendencias, los factores que pueden influir sobre las ventas y determinar si son factores de carácter incidencial o duradero. La información básica a considerar estará referida a cantidad a vender, precio estimado de venta, importes totales a recaudar por periodos determinados, presupuesto de producción, la determinación del tamaño óptimo del inventario. Al fin de lograr economías en el proceso productivo y evitar inmovilizaciones en inventarios innecesarios, es importante estabilizar la producción, de manera de conseguir mantener los inventarios a niveles óptimos. La información básica a considerar estará referida a cantidad de materias primas, cantidad de recursos humanos necesarios, cantidad a producir, presupuesto de gastos de comercialización. Estimación de todas las erogaciones que se van a realizar en el periodo a presupuestar con respecto a la comercialización de los productos de la empresa. La información básica a considerar estará referida a las ventas pronosticadas, formas de distribución, almacenaje, etc. Presupuesto de gastos de administración. Estimación de todos los gastos en que va a incurrir la empresa que no corresponden ni a producción ni a comercialización. La información básica a considerar estará referida a gastos financieros, bancarios y oficiales. Mantenimiento de oficinas, teléfono, luz, gas, agua, etc. Sueldos y jornales. Presupuesto económico. Se prepara a efectos de determinar el resultado correspondiente a cada uno de los departamentos de la empresa. La información básica a considerar estará referida a ventas totales, costo de ventas, ganancias y pérdidas. Presupuesto financiero. Sirve para determinar los probables saldos disponibles, basándose en los egresos y erogaciones departamentales, resultante de todos los otros presupuestos. Tiene el objeto de mejorar el aprovechamiento de las disponibilidades de la empresa. Presupuesto de ganancia. Plan. Expresa el resultado que se espera brindará la empresa por medio de las operaciones presupuestadas en los distintos tipos de planes específicos. Presupuesto de inversiones de capital. Las inversiones de capital pueden clasificarse en mantenimiento y sustitución de equipos y máquinas actualmente en uso, expansión e instalación de nuevos equipos y nuevas máquinas. Para realizar un presupuesto hay que tener en cuenta la experiencia de los periodos anteriores y los factores de modificaciones, de ajuste, de crecimiento, de cambio, de influencia económica, etc. Metodología de elaboración. Consta de 3 etapas. 1. Recopilación de información. Se examina el medio de la organización en cuestión, toda la información interna y el alcance de los objetivos. Además de la situación en el mercado, de la competencia, las tendencias de la economía y de la demanda, la situación de la organización en sí, y la capacidad económica financiera. 2. Elaboración e instrumentación del presupuesto. En esta etapa participan las distintas áreas funcionales distribuidas en los niveles de la empresa. Comercialización, finanzas y producción elaboran los distintos elementos del presupuesto, la decisión para cada presupuesto va desde abajo hacia arriba. El coordinador de esta tarea es el responsable del área finanzas y la decisión final estará a cargo del gerente general. 3. Control presupuestario, comparación entre lo previsto y lo ejecutado. El instrumento idóneo para tal fin es el sistema de información.
Este control se realiza a través del plan de cuentas, de los responsables de las distintas áreas, estableciendo puntos de control y determinando estándares. Punto 4. Desarrollo organizacional. Concepto. Objetivos. Metodología. Reingeniería. Desarrollo organizacional. Concepto. Objetivos. Comúnmente los términos crecimiento y desarrollo son tomados como sinónimos, sin embargo no lo son. El crecimiento es cuantitativo, implica que la empresa produce y vende más, que aumenta su tamaño, que continúa incrementando su nivel de actividad, etc., pero elaborando las mismas líneas de producto, utilizando la misma tecnología, atendiendo a los mismos mercados. El desarrollo radica en aprovechar mejor el potencial de la organización. Es básicamente cual y cuantitativo. Se vale de nuevas tecnologías, crea nuevos productos, explora y ataca nuevos mercados, evoluciona innovando. El desarrollo organizacional es todo cambio planeado en la cultura, valores, actividades, comportamientos, etc., que se da en una organización. Es la respuesta de la organización a los cambios, con la finalidad de aumentar la eficacia y eficiencia de la organización. Álvarez. Como toda organización interactúa con el medio ambiente, el desarrollo organizacional es una solución que se da para enfrentar los cambios en ese ambiente. Para el desarrollo organizacional, es necesario un cambio organizacional. Este, es todo aquello que implique una modificación del contexto, es decir, pasar de un estado a otro. Cada organización tiene su propio statu quo, que es su estado de situación, puede evolucionar tanto en su cultura organizacional, en sus métodos, sus conductas, valores, en general, en sus características. Una empresa puede desarrollarse si es flexible y si tiene capacidad para atender y adaptarse rápida y eficientemente a los cambios del contexto. Si no los capta, no evoluciona; si no evoluciona, se queda en el tiempo, no avanza, y cae frente a la competencia. Para ello debe hacer cambios en su estructura organizacional. El objetivo de ese cambio organizacional es seguir en competencia, seguir en el mercado y hacerlo de la mejor manera posible. El desarrollo se fundamenta en una cierta fortaleza. Por eso, cuando una empresa sale de una crisis, no es lógico lanzarse al desarrollo, sino que tiene que arreglarse con lo que dispone y tratar de crecer. En el momento en que lo haya logrado y cuente con los recursos necesarios, podrá emprender con éxito el desarrollo. El DO es un enfoque integral, sistemático y planeado para mejorar la eficiencia de los grupos de personas que se desempeñan dentro de una empresa y también para mejorar el desarrollo de toda la empresa, de una unidad de ella o de un sector importante de la empresa. El DO es un enfoque con criterio de sistema, planeado y que no solamente apunta a una persona, sino a todas las personas de la empresa. Para este enfoque se establecen técnicas que permiten identificar y solucionar problemas. Capacitación de laboratorio, hacer que las personas se comuniquen en una situación de grupo. Capacitación en rejilla administrativa. Retroalimentación por encuestas y otros. El desarrollo de la administración se concentra en lo relativo a las personas y el desarrollo de la empresa concentra su atención en la empresa total. Estos dos aspectos son los que tienen que integrarse en un todo. Requisitos. Que la empresa tenga una predisposición hacia el cambio. Cuando estamos en momento de desarrollo se intercalan momentos de estabilidad. Momentos control crisis. Crecimiento. Desarrollo. Podemos tener situaciones de quebranto económico o déficit financiero de gran crisis que nos llevan a la crisis económica. El DO es diseñado para solucionar problemas que nos permitan superar insuficiencias o dificultades operativas. Se plantea lograr una mayor eficiencia y eficacia en los distintos niveles de la empresa. Algunos dicen que el desarrollo nos lleva a ganar. Factores que motivan el cambio organizacional. Externos, el medio ambiente, los mercados y sus comportamientos, cada vez más turbulentos, innovadores y globalizados, el ritmo de cambios tecnológicos que exige material gerencial, a veces los recursos que incorpora la empresa también ofrecen opciones diferentes, opciones que inducen a los cambios. Internos, estrategias innovadoras que propone la dirección de la empresa, problemas y conflictos internos, problemas de autoridad, administración de informes, etc., la acción de agentes de cambio, etc. Clases de cambios organizacionales. Según su motivación. A compulsivos, se realizan por la fuerza, cohesión, exigencia,
se ordena, no se consensúa, no se consulta. B. Imitativo, buscamos igualar, parecernos, parámetros, semejanzas, imitar otras empresas, otros procedimientos, otras funciones. C. Creados, cambio de participación que incentiva la inauguración y la capacidad creadora de los individuos. Según su origen. A. Inducidos, impulsado, mecanismo de guía, de persuasión, se origina en el seno de la organización. B. No planeados, nadie lo dirige, nadie lo orienta, sino que espontáneamente va surgiendo por la influencia del contexto. Según la magnitud. A. De gran escala, cambios de significación para las empresas, modificación total. B. Cambios menores, pequeños cambios que se dan dentro de la empresa, en un tramo de un procedimiento, un documento, etc. Según su ritmo. A. Gradual o paulatino, indica que el cambio va teniendo etapas, es progresivo en el transcurso del tiempo. B. Radical, el cambio es totalizado, importante, y generalmente en poco tiempo, muchas veces traumático. Según su enfoque. A. Estructural y o tecnológico, modificación de procedimientos, reemplazo de equipos, etc. B. Terapéutica, aconsejar a los gerentes de la empresa hacia el cambio para mejorar su actividad operativa. Es a través de consejos. Según el momento en que se genera el cambio. A. Cambio proactivo, cambio planeado para adaptarse al contexto con suficiente antelación, el cual surge de un planeamiento estratégico. B. Cambio reactivo, surge por las exigencias de adaptación que el contexto le impone a la organización. Metodología. Proceso de cambio. 1. Preparación detallada del primer lanzamiento de una iniciativa de cambio. 2. Preparación de los términos de referencia, reglas para los cambios propuestos. 3. Definición y alcance de problemas, hechos a abordar. 4. Selección del método apropiado. 5. Recopilación de datos e información. 6. Análisis de datos. 7. Selección de la mejor opción. 8. Ejecución. Métodos para el cambio. Según Katari Skulsing, los métodos para el cambio son: participación de la decisión del cambio. Facilitación y apoyo, orientar, apoyar, brindar el marco adecuado para el desarrollo de nuevas destrezas que faciliten adaptarse a las exigencias del cambio. Negociación, otorga elementos de valor para facilitar o predisponer el cambio. Manipulación, es distorsionar la realidad, crea falsos rumores para predisponer el cambio. Distorsionar o desvirtuar los hechos para que parezcan atractivos. Es muy rigurosa porque el agente de cambio está expuesto a perder la credibilidad y por consiguiente el proceso de cambio se torna imposible. Coerción, aplicar amenazas o imponerlo por la fuerza a quien se resiste. Comunicación y capacitación simultánea, a través de un procedimiento de comunicación que facilite transmitir las causas y objetivos del cambio como una necesidad y que sea percibido de esta manera por los miembros de una organización. Comúnmente bidireccional. Según Greiner, los métodos para el cambio son: por decreto, instrumentar el cambio organizacional por la fuerza o coercitivamente. Reemplazos, consiste en efectuar los relevos necesarios de individuos que ocupen posiciones claves. Estructural, modificar la estructura por parte de la gerencia con el propósito de producir cambios en el comportamiento organizacional. Decisión grupal, implica la participación de miembros de grupos en la implementación de soluciones preconvenidas. Discusión de la información, implica que un agente externo recopila información y actúa como catalizador del proceso de cambio suministrando elementos de juicio a los miembros de la organización para que desarrollen sus propias propuestas. Solución grupal de problemas, se formará un grupo para que identifique y resuelva problemas con la ayuda de un agente externo a la organización. Grupo T, o grupos de entrenamiento radica en promover los cambios organizacionales a través de grupos de análisis que traten de introducir mejoras en sus trabajos y las relaciones interpersonales. Reingeniería. Consiste en reinventar los negocios, las organizaciones, los procesos. Da la idea de que es necesario cambiar todo y empezar de nuevo. Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas tales como costo, calidad de servicios, etc. No se trata de mejorar lo existente, sino de desarrollar nuevas alternativas que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo ahora. Implica un cambio total.